Bueno, pues ya escuchaste, ya viste las claves informativas para que te sientas informado aquí en Silvia Méndez ahora. Y hablando acerca de información, bueno, el día de hoy, de verdad que estoy muy emocionada porque es un tema complicado para algunos de nosotros. Para los mexicanos van a entender muy bien este asunto, pero 30 de abril es una fecha clave. Uno celebramos el Día del Niño, o por lo menos en México, pero también es el día final para pagar o hacer nuestra declaración de impuestos. Y en México jugamos con esta idea de si los pagas a tiempo te encuentras a Lolita y si los pagas después te encuentras a Dolores. Así es que para que esto no sea un dolor de cabeza, bueno, para mí es un gusto especial presentarles el día de hoy a Francisco Remolino. Él es License Insolvency Trustee. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Silvia. Gracias. Qué rico tenerte aquí. Muchísimas gracias. Voy a presumirles que cuando no teníamos un trustee dedicado a esto, tú fuiste el primero, has sido pionero en este asunto. ¿Y qué es lo que te lleva a ti a apoyarnos en este tema de las deudas? Primero que todo, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Creo que es un privilegio estar aquí contigo y en tu programa. Y sobre todo que para hablar de deudas, estamos hablando de algo que es muy personal. Entonces, yo estaba en la industria de la insolvencia por los últimos 15 años. Y he trabajado ayudando a miles de personas, cientos de personas y a muchos negocios a salir de sus problemas de deudas. ¿Eso qué significa? Que el tema tabú de hablar en su momento de qué opciones hay para solucionar sus deudas es algo que está disponible. Y pienso entonces que tener esta clase de diálogos realmente nos ayuda mucho más. Y especialmente cuando estamos hablando ahora del 30 de abril y la fecha límite para hacer los impuestos, porque es importante. Y básicamente eso nos ayuda a entender que para las personas que son empleadas y trabajan y tienen su T4 y hacen sus impuestos es muy sencillo. No es tan sencillo para aquellas personas que son independientes, o sea, responsables de sus propios impuestos, porque esto puede llegar obviamente con una deuda que pueden o no pueden asumir en cualquier momento. Y si a eso le adicionamos deudas de años anteriores, entonces estamos hablando de un problema que en cierto momento se puede salir de las manos. Entonces, ¿qué opciones hay para ese problema? Claro, y me voy a hacer dos pasos para atrás porque además ahorita vamos a hablar más acerca de este asunto de cómo poder salir de las deudas, les quiero presumir además que Francisco Remolino comienza una nueva aventura en tu vida profesional. Por eso te deseamos toda la buena vibra, porque tú siempre nos has estado apoyando a toda la comunidad. Entonces, bueno, pues ahora te independizas y ahora tenemos, pues nuestra propia, ya me sumé, ya tienes tu propia oficina. Cierto. Y entonces, como les decía, yo llevo 15 años trabajando en la industria, entonces creo que es el momento, y siento que es el momento de hacerlo, de estar por mi cuenta, de formar una firma que representa realmente lo que yo hago y la forma como trabajo. El eslogan de la firma es ayudándote a ver más allá de tus deudas. Y creo que ese eslogan representa dos cosas. Una, la forma como yo trabajo con mis clientes, pero segundo, la oportunidad de ofrecerles a las personas la posibilidad de solucionar sus deudas, pero también de ver las cosas de una manera diferente, que creo que esa debe ser la base del proceso. O sea, cualquier proceso de insolvencia, bien sea propuestas a los acreedores o bancarrota, debe ser una oportunidad para ver las cosas de una forma diferente en cuanto a la parte financiera se refiere. Lo hemos platicado en otras ocasiones tú y yo, es que tener una deuda me hace sentir incómodo, incompleto, perdedor, me trae problemas de salud con la familia, en todos los sentidos. O sea, no es, el decir una deuda es mucho más amplio que esto, ¿no? Y por ahí va obviamente tu misión con este nuevo paso. Claro, está comprobado a través de muchos estudios que la presión de tener una deuda afecta realmente a las personas desde su salud física hasta salud mental. ¿Por qué? Porque entonces cuando existen las deudas, existe esa preocupación constante de cómo pagarlas. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? Y por eso, entonces, muchas personas, digamos, en ese ejercicio, lo que hacen es que entran en más deudas o entran al círculo de sacar de una cuenta para pagar la otra y así sucesivamente. Y bajo esa estrategia
hacer los pagos mínimos de varias tarjetas o varias cuentas al tiempo, pero ese ciclo no nos lleva a nada. Lo importante es entonces tener la posibilidad de tener ese espacio para discutir qué es lo que realmente está pasando, qué fue lo que nos trajo a donde estamos hoy y qué soluciones hay. Y una vez se tiene la solución, entonces, ¿qué puede pasar diferente en el futuro para no volver a donde estaba antes? Entonces pienso que eso es fundamental. Es decir, sí, solucionar las deudas es un proceso legal, es un proceso técnico realmente, que yo puedo ayudarles a las personas con ese proceso. Sin embargo, pienso que hay mucho más allá del proceso cuanto a la persona como tal se refiere. Ahora, vamos a adentrarnos en este punto, porque el 30 de abril está a la vuelta de la esquina y muchos de nosotros tenemos esa deuda, ¿no? Tenemos problemas con esto del HST. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sobre todo nosotros, y somos yo creo que mayoría, en el caso de nosotros como inmigrantes latino-canadienses, ¿no? Que somos trabajadores independientes. Resulta que me parece un tema muy interesante, sobre todo porque estamos hablando de la capacidad de las personas de poder crear su propio negocio. Entonces, que es excelente idea. Sin embargo, se nos olvida, digamos, la parte logística de tener su propio negocio. Y eso es poder entender que, si bien es cierto, trabajo durante cierto periodo de tiempo, trabajo durante el año y recibo cierto dinero, también tengo la obligación de pagar mis impuestos, que en algunos casos es el personal income tax, sus impuestos personales, pero también el HST, que es el impuesto que se debe pagar, que se debe cobrar cuando se presta algún tipo de servicio. Entonces, digamos que lo ideal sería que cada vez que tú recibas un cheque o un pago, cualquiera que sea, tú colocas en otra cuenta aparte el porcentaje de tus impuestos y el porcentaje de tu HST. Digamos que eso sería lo ideal. Y algunas personas lo hacen, pero la gran mayoría no. Entonces, claro, la gran mayoría lo que hacen es asumir que este es mi sueldo y por lo tanto lo utilizo, y claro, al final del año veremos. Sí. El problema con eso es, y en ciertas industrias creo que es mucho más complicado, las personas que trabajan en construcción, las personas que trabajan en real estate, porque son personas que tienen mucho flujo de caja, o sea, hay mucho dinero fluyendo constantemente. Entonces no nos damos cuenta de que cuando llega el fin de año, claro, los impuestos a pagar son bien altos. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es, primero que todo, para las personas que son independientes, tener un bookkeeper o un contador es esencial. Esa persona que se preocupa de esa parte de los números y no tiene que necesariamente sacarte a hacer tu trabajo en lo que tú sabes hacer para dedicarte a eso. Pero una vez se ha determinado que hay deudas, bien sea por taxes, por impuestos personales o por HST, entonces mirar qué opciones hay. ¿Qué opciones hay? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo puedo salirme de esta deuda? ¿Qué puedo hacer para entonces manejarlo también, como te digo, de una forma diferente y seguir adelante? Ahora, si alguien te está escuchando en este momento y dice, ¿sabes qué? Yo no sé cómo salir de esta, ¿no? Yo quisiera una cita, quisiera conversar acerca de mi caso, porque además me imagino que cada caso es distinto, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Nos ponemos en contacto contigo? ¿Cuál sería la mejor vía? Bueno, antes de darle mi información de contacto, creo que lo importante es entender que si bien es cierto estamos hablando de impuestos hoy, porque estamos hablando del 30 de abril, las opciones que existen para solucionar los problemas de deudas aplican a cualquier tipo de deuda que no esté asegurada, tarjetas de crédito, líneas de crédito, préstamos personales y incluyendo también entonces las deudas de impuestos. Y yo puedo ayudarlos en eso. Y la ayuda que yo les puedo prestar, obviamente, es darles la información correcta para que ustedes sepan exactamente cómo funciona el proceso, cuáles van a ser las formas en que lo va a afectar a usted personalmente, individualmente, y sobre todo, qué va a pasar en el futuro, porque creo que esa es la parte importante. Pero entonces también entender que como todo proceso, hay unos pasos a seguir y por lo tanto esa es la mejor guía que yo les puedo dar. Entonces se pueden comunicar conmigo, bien sea a través de mi email, que es fremolino@remolinoassociates.com, o a través de mi número telefónico, que es el 416-482-5116. Lo repito, 416-482-5116. Ahora, quiero agradecerles a todos los amigos que ya están así pegaditos de Silvia Méndez ahora, y no voy a decir el nombre, pero
te mandan saludos y dicen que es muy, muy sencillo entender las cosas cuando tú las explicas y yo estoy de acuerdo. Y la pregunta que te hacen es, este amigo está a punto de decidir si se va a bancarrota, si hace una bancarrota o hace una propuesta al acreedor, y yo sé que es un tema y que irá a consulta contigo y demás, pero ¿cuál sería básicamente la diferencia entre una y otra? Es una excelente pregunta, porque fíjate que yo creo que es tal vez la pregunta que todo el mundo me hace al final de nuestra conversación. Bueno, ¿qué me recomiendas? ¿Una bancarrota o una propuesta a los acreedores? Y yo creo que es una decisión muy personal en cuanto a cuáles son las implicaciones de alguna de las dos opciones. Pero sobre todo lo que hay que entender son dos cosas. Una, cuál es el costo de cualquiera de las dos opciones. Porque existía el mito anteriormente de que hacer una bancarrota significaba que no se pagaba nada. Y eso ya no existe. Hacer una bancarrota como tal es un proceso de quiebra, de declaración declaratoria legal de quiebra. Sin embargo, eso no significa que no se vaya a pagar nada. Entonces hay que tener muy en cuenta ese monto de cuánto me puede costar la bancarrota dependiendo de las propiedades que la persona tenga, los ingresos y los ingresos del hogar, que existe todo un cálculo sobre cuáles son los pagos que se deben hacer. Entonces esa parte es importante. Y en cuanto a la propuesta, entonces lo que habría que ver es realmente si la propuesta beneficia o no a esta persona para que pueda retomar, digamos, el control de las finanzas. En mi opinión, la propuesta, digamos que el mayor beneficio de una propuesta a los acreedores es la certeza de que se hace un pago mensual a los acreedores sin ningún tipo de interés. Esa certeza además es como parte de esa tranquilidad mental de que no tengo que estar preocupándome por las llamadas, por las cartas, por que me estén haciendo cualquier tipo de colección. Entonces, la respuesta si es bancarrota o si es propuesta a los acreedores, yo creo que es muy individual. Y las dos opciones son muy válidas y las dos opciones tienen muchas ventajas dependiendo de cada caso. Entonces creo que las dos opciones son buenas, pero es muy indiferente lo que aplica para usted dependiendo de su situación personal. Perfecto, muchísimas gracias a Francisco Remolino. Y la última pregunta, y ya te dejo ir, te preguntan que más o menos cuánto tiempo se lleva el salir de una deuda. Bueno, depende de cuánto, cómo. Lo que pasa es que con las deudas estamos hablando de algo también muy subjetivo. Entonces, para una persona, una deuda grande pueden ser $1,000, para una persona una deuda grande puede ser $1,000,000. Entonces, estamos hablando realmente de algo que es muy personal. Entonces, a mí me parece que esa respuesta también tiene que ver mucho con cuál es mi capacidad de pago o no. No puedo pagar, y esa es la realidad. Entonces, la respuesta va muy atada a cuáles son las opciones que están disponibles para mí. Como les digo, están las opciones legales, que es lo que yo hago, propuestas a los acreedores y bancarrotas. Y también hay un tipo de opciones informales que están también disponibles y que son también valederas. Sin embargo, como te digo, eso depende mucho de la capacidad de pago de cada individuo. Entonces, una deuda grande por ejemplo, una deuda grande para una persona que se acaba de retirar y que el ingreso es únicamente la pensión, una deuda de $10,000 es una deuda gigantesca. Claro. Entonces, es muy relativo, pero lo que sí puedo asegurarles es que siempre hay opciones para salir de deudas, cualquiera que sea. Tiene sus consecuencias como todo, pero pienso que vale la pena explorar esas opciones. Más que esconderlas, más que no hablar del tema, más que pretender que no pasa nada, pienso que lo importante es poder hablar del tema para saber qué puedo hacer y para no tener que sufrir en silencio, porque además el tema de las deudas se ha convertido como en esas enfermedades que son silenciosas. La gente no habla de eso, pero sin embargo está haciendo muchos estragos internos. Mira, es que me sube ese rating. Muchísimas gracias a Francisco Remolino por estar aquí. Y la última, ahora sí te lo prometo y te dejo ir. Te está preguntando una amiga y me parece muy interesante que todos sabemos que muchas cosas las movemos a través de nuestra línea de crédito. A través de una línea de crédito compro un coche, compro una casa, rento un auto, en fin, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaría a partir de que yo pago una deuda para tener una tarjeta de crédito o se podría hacer pues de manera simultánea? Excelente pregunta también, sobre todo porque yo pienso que una de las preocupaciones más grandes de las personas antes de buscar cualquier tipo de solución a las deudas es ¿y cuándo tengo la posibilidad de tener más crédito?
Claro. Entonces, si bien es cierto, eso es importante, pienso que, y siempre le he dicho a todas las personas con las que me reúno, que uno tiene que tener muy claro cuáles son las prioridades y cuáles son mis prioridades hoy. Si mis prioridades hoy es salirme de deudas, entonces dejemos el tema del crédito para más adelante. Porque pienso que precisamente es ese ciclo el que nos ha traído a donde estamos. Sin embargo, una persona que ya está en un proceso de bancarrota o de propuesta a los acreedores, entonces hay unos tiempos determinados para recuperar la posibilidad de tener crédito que no está asegurado. ¿Eso qué quiere decir? Hay dos tipos de crédito, el asegurado y el no asegurado. Asegurado, por ejemplo, una casa, un carro, que son la garantía misma de esa deuda. No aseguradas, normalmente tarjetas de crédito, líneas de crédito, préstamos. Pero entonces, cuando se hace cualquier tipo de negociación con los acreedores, hay una penalidad por un tiempo limitado de que las personas no pueden tener ningún tipo de deudas que no esté asegurada. Pero entonces, yo creo que lo que nos debemos replantear es realmente qué es lo que me da mi poder de negociar. Y yo siempre he insistido en que, aunque los bancos han hecho un trabajo excelente en decir que el reporte crediticio o el crédito es muy importante, creo que ahorrar es muy importante. Esa es la palabra. Porque yo pienso que ahorrar mágica, realmente ¿cierto? nos da la posibilidad de negociar. O sea, ahorrar nos da la posibilidad de retomar el poder sobre el dinero y decir, no, es mi dinero y yo puedo tener otros beneficios alrededor. Más que darle tanto valor, digamos, al crédito, a la posibilidad de tener crédito. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Remolino. Y bueno, vamos a poner una vez más en pantalla los datos para que se pongan en contacto contigo. Y bueno, amigas, amigos, esto es siempre confidencial, siempre es privado, en español y bueno, con un gran profesional como Francisco Remolino. Así es que yo espero que todos salgamos de deudas, todos comencemos a ahorrar y bueno, a ir para adelante. Muchas gracias. A ti muchas gracias por la invitación, Silvia. Y felicitaciones. No, felicitaciones a ti por la nueva oficina. Muchísimas